Bienvenidos a nuestro canal. En este video, exploraremos la vida y las hazañas de uno de los líderes más influyentes de la historia, Alejandro Magno. Prepárate para adentrarte en su increíble viaje y descubrir cómo este joven rey macedonio conquistó el mundo conocido. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, Macedonia, hijo del rey Filipo II. Uno de los aspectos más fascinantes fue su educación, la cual estuvo a cargo del renombrado filósofo griego Aristóteles. Desde joven, Alejandro mostró una gran pasión por aprender y expandir sus conocimientos. Su padre seleccionó personalmente a Aristóteles para ser su tutor y guiar su formación. Bajo la tutela de Aristóteles, Alejandro recibió una educación excepcional, abarcando desde filosofía y política hasta ciencias y literatura. La influencia de Aristóteles en la vida de Alejandro fue inmensa, ya que le enseñó no solo conocimientos académicos, sino también principios de ética y liderazgo. Esta educación enriqueció la mente y el carácter de Alejandro, sentando las bases para su futuro como líder y conquistador. Queremos escucharte. Haz una pausa y cuéntanos, ¿cómo crees que esta educación influyó en el desarrollo de Alejandro? Gracias a la educación impartida por Aristóteles, Alejandro se convirtió en un líder visionario con una mentalidad expansiva y una sed insaciable de conocimiento. La influencia de Aristóteles en la vida de Alejandro perduró a lo largo de su reinado y dejó un legado duradero en la historia. En la vida de Alejandro Magno, una de sus mayores hazañas fue su audaz campaña militar que lo llevó desde la conquista de Persia hasta la expansión hacia Egipto y la India. Tras la muerte de su padre, Alejandro se convirtió en el rey de Macedonia y se propuso expandir su imperio y vengar las invasiones persas en su tierra natal. Con un ejército formidable y una visión inquebrantable, Alejandro inició su campaña hacia Persia, enfrentándose a los poderosos reyes persas y a sus vastos ejércitos. Su táctica militar audaz, combinada con el liderazgo carismático de Alejandro, le permitió derrotar a los persas y tomar el control de su imperio. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Su ambición lo llevó a expandirse más allá de Persia, conquistando Egipto y fundando la famosa ciudad de Alejandría. Luego, dirigió su atención hacia la India, donde luchó contra los poderosos reyes locales y estableció relaciones diplomáticas y comerciales. La campaña de Alejandro por Persia, Egipto y la India dejó un legado duradero y cambió el curso de la historia. Alejandro Magno fue uno de los comandantes militares más legendarios de la historia, gracias a su audacia estratégica, liderazgo carismático y habilidades tácticas incomparables. Su audacia estratégica se manifestó en su capacidad para pensar de manera innovadora y tomar decisiones arriesgadas. Alejandro no se limitaba a seguir las tácticas convencionales, sino que desarrollaba planes audaces y sorprendentes. Su liderazgo carismático era evidente en su capacidad para inspirar y motivar a sus hombres, creando un fuerte sentido de lealtad y camaradería. Sus habilidades tácticas en el campo de batalla eran asombrosas. Supo aprovechar al máximo los recursos disponibles y adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. Además, Alejandro tenía una capacidad única para evaluar y explotar las debilidades de sus enemigos, utilizando estrategias ingeniosas para lograr la victoria. Estas cualidades combinadas hicieron de Alejandro Magno un comandante legendario, capaz de liderar a sus tropas hacia conquistas asombrosas. Ahora es tu turno. ¿Qué crees que hizo a Alejandro un líder tan exitoso? Comparte tus pensamientos con nosotros. Alejandro Magno no solo fue un conquistador audaz, sino que también sentó las bases para la era helenística a través de sus políticas de asimilación cultural, su promoción de la arquitectura y el arte griego, y su visión de un imperio unificado. Alejandro creía en la importancia de fusionar las culturas, permitiendo que las tradiciones y costumbres locales se mezclaran con los ideales griegos. Como parte de su visión de un imperio unificado, Alejandro fomentó la adopción de la lengua y la cultura griegas en los territorios conquistados. Además, promovió la construcción de ciudades con arquitectura y planificación urbanística griegas, como Alejandría, que se convirtió en un importante centro cultural y científico.
Alejandro también apoyó y patrocinó a artistas, poetas y filósofos griegos, alentando el desarrollo del arte y la literatura durante su reinado. Estas políticas de asimilación cultural y promoción del arte y la arquitectura griega sentaron las bases para la era helenística, una época en la que la cultura griega se difundió por todo el mundo conocido. El legado de Alejandro Magno trascendió las conquistas militares y dejó una huella profunda en el arte, la arquitectura, la política y la filosofía de su tiempo y más allá. En el campo del arte, el estilo helenístico floreció bajo la influencia de Alejandro. Se caracterizó por su realismo, expresividad y atención al detalle. La arquitectura también se vio influenciada, con la propagación de la arquitectura griega clásica y la construcción de monumentos majestuosos en ciudades como Alejandría. Políticamente, Alejandro estableció la idea de un imperio unificado y promovió la adopción de políticas y sistemas administrativos griegos en los territorios conquistados. Filosóficamente, su influencia se sintió a través del estoicismo, una escuela de pensamiento que enfatizaba la ética y la virtud, y cuyos principios resonaron en la filosofía occidental durante siglos. El legado de Alejandro también influyó en el pensamiento político y militar de generaciones posteriores, inspirando a líderes y estrategas a través de su audacia y visión. Su visión de un mundo unificado y su promoción de la cultura griega dejaron un legado duradero que influyó en el desarrollo de la civilización helenística y más allá. En conclusión, la vida y las hazañas de Alejandro Magno nos transportan a una época de audacia, conquistas y un legado perdurable. Su valentía en el campo de batalla, su liderazgo carismático y su visión de un imperio unificado lo convierten en una figura icónica de la historia. A lo largo de su vida, Alejandro dejó un legado en todos los aspectos de la civilización, desde el arte y la arquitectura hasta la política y la filosofía. Su audacia estratégica y su visión visionaria siguen siendo fuentes de inspiración hasta nuestros días. Explorar la vida de Alejandro Magno es adentrarse en un mundo de conquistas, ambición y un legado que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y por descubrir la grandeza de Alejandro Magno. Hola a todos los entusiastas de la historia. ¿Están listos para sumergirse en el pasado y descubrir historias fascinantes? En nuestro canal, nos apasiona explorar eventos históricos y compartir conocimientos profundos. Queremos escuchar lo que tienes que decir. Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. Si quieres más contenido histórico emocionante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Juntos, podemos explorar el pasado y aprender lecciones valiosas para el presente. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la historia.